Buenas Tardes. Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar la tercera unidad de termodinámica. A ver cuántas personas, bueno, vemos 16 personas ya conectados. Bien. Antes de empezar, solo informándoles que mañana no podremos tener la clase, entonces también lo voy a informar en el WhatsApp, pero mañana no lo vamos a poder tener, lo vamos a tener hasta el sábado, para que estemos informados. Bien, vamos a empezar ahora lo que es la tercera unidad, donde ya vamos a empezar a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica, que va a involucrar esta tercera unidad y va a involucrar para termodinámica 2, va a involucrar todas las unidades de termodinámica 2, va a involucrar segunda ley de la termodinámica. No, primera y segunda unidad de termodinámica 2. Todo lo que hemos estado viendo, primera unidad, segunda unidad, todo tiene que ver con primera ley de la termodinámica. Todo lo que hemos estado viendo, eficiencias, los dispositivos ingenieriles, ecuación de estado, el balance de energía, todo lo que hemos estado viendo es primera unidad, primera ley de la termodinámica, perdón. ¿Y qué dice la primera ley de la termodinámica? Bueno, lo que dice es que la energía no se puede crear ni destruir, solamente se puede convertir de un tipo de energía a otro tipo de energía mediante un proceso o mediante algún dispositivo termodinámico. Eso es la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica. Que en sí lo que dice la segunda ley es que la conversión de la energía y los procesos ocurren en cierta dirección y con una calidad. Pero no es calidad cuando miramos las propiedades de la sustancia, donde la calidad nos indicaba el porcentaje de vapor de una sustancia. No es esa calidad. Es calidad que también se transforma esa energía. Se usa para determinar los límites teóricos de desempeño de un sistema de ingeniería. Entonces, para diferenciarlo, la primera ley me dice que la energía se puede transformar de un tipo a otro tipo. Y la segunda ley me dice que sí se puede transformar, pero aparte de eso, con qué calidad o qué tan eficientemente se convierte esa energía. Entonces, para eso vamos a utilizar la segunda ley. Sabemos que yo puedo convertir energía mecánica o trabajo en calor, pero también puedo convertir parte de ese trabajo para vencer fricción. Entonces, yo estoy convirtiendo energía, pero la segunda ley me dice que la estoy convirtiendo con mala calidad porque estoy desperdiciando cierta cantidad de energía por fricción para vencer la fricción. Entonces, algo así es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica, que la transformación de la energía tiene una dirección y una calidad. Entonces, hay aquí algunas imágenes para que veamos a qué se refiere. Primero, con dirección de la transformación de energía. Bueno, la primera es una taza de café. Imaginemos que hay una taza de café con una temperatura mayor a sus alrededores. También ya sabemos que el calor se puede transferir de un medio de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Entonces, bueno, aquí no es transformación de energía, aquí lo que hay es transferencia de energía por calor. Pero la segunda ley de termodinámica me dice que esa transferencia de calor solo se puede dar del café que está más caliente hacia los alrededores, pero no puede pasar de los alrededores hacia el café por sí sola, ya que el calor se mueve de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, eso me dice la segunda ley de la termodinámica. Otro ejemplo es, tenemos aquí algún recinto donde se gana calor. Y este calor que está dentro del recinto por algún tipo de mecanismo convierte en trabajo, se convierte en trabajo y hace girar este eje que tenemos aquí. Ese eje tiene una pesa al otro lado. Yo puedo tener dos sentidos de transformación de energía en este dispositivo. Uno, si yo transfiero calor al espacio y aquí hay algún mecanismo que logra aprovechar ese calor y convertirlo en trabajo, va a hacer girar este eje.
y al hacer girar este eje va a levantar esta pesa. En ese sentido, yo estoy convirtiendo yo estoy convirtiendo energía en forma de calor en trabajo. Y después ese trabajo mecánico lo estoy convirtiendo en energía potencial en esta pesa. Entonces ahí tengo 3 transformaciones de energía. La primera ley me dice que estoy convirtiendo esa energía. La segunda ley me va a decir que el sentido de dirección de conversión de energía es de calor a energía mecánica y energía mecánica a energía potencial. Bien, ahora, ¿qué pasa si este calor deja de fluir y la energía mecánica en el eje deja de convertir en energía potencial? No va a haber una fuerza que haga elevarse esta pesa, entonces la pesa va a caer. En esa forma, la energía cambia de dirección de transformación. Ahora, esta energía potencial en la pesa se convierte en energía mecánica en el eje, pero puede ser que sí o que no, esta energía se convierta en calor. Si el dispositivo no es capaz, pues no lo va a poder hacer. Entonces, aquí se termina la transformación de energía. Entonces, la segunda ley me dice en qué dirección yo convierto energía en algún dispositivo. La primera ley solo me dice que yo puedo transformar energía de calor a trabajo y trabajo a energía potencial. Eso es en cuanto a la dirección. Otro ejemplo es cuando yo tengo una resistencia por el cual va pasando una corriente eléctrica con un diferencial de voltaje. En esta resistencia, cuando esa corriente está pasando, puede provocar calor, va a generar calor y ese calor va hacia sus alrededores. Esa es la dirección de la transformación de la energía eléctrica en energía de calor. Pero la segunda ley de la termodinámica también me va a decir que no siempre puedo intercambiar la dirección de transformación de energía. Digamos que el caso del café y el caso de esta resistencia, solo hay una posible dirección de transformación de energía. En el del recinto con la pesa, ahí habían 2 posibles direcciones de transformación de energía. El primer caso era de calor a trabajo en el eje y del eje en energía potencial. Pero cuando este calor deja de fluir, la energía potencial empieza a transformarse en energía mecánica en el eje. Ahí sí podría haber 2 direcciones de transformación de energía. Pero en esta resistencia no, porque no puede haber. Cuando está pasando la corriente a través de la resistencia, esta resistencia provoca un calor y ese calor se va hacia los alrededores. Pero si yo aplico ese calor mediante otra fuente hacia la resistencia, eso no implica que la resistencia empiece a crear energía eléctrica. No hay forma de que cree energía eléctrica. Solo por el hecho de aplicar calor a una resistencia, no es que yo puedo convertir en energía eléctrica. A lo inverso, sí. Al hacer pasar energía eléctrica por esta resistencia, sí provoco calor. Solo que en el sentido contrario. Entonces, este es un caso donde la transformación de energía solo tiene una dirección. Entonces, ese tipo de dirección de transformación de energía es lo que me involucra al estudio de la segunda ley de la termodinámica, aparte de saber con qué calidad se transforma esa energía. Ya vimos en la primera ley de la termodinámica que yo puedo tener una eficiencia de transferencia de energía. Mirábamos que la eficiencia de una turbina era la energía mecánica, o mejor dicho, la energía que producía la turbina en el eje, entre la energía mecánica que consumía la turbina del fluido, que podía ser vapor. Pero si esos valores no eran iguales, la eficiencia era menor. Entonces quiere decir que un porcentaje se desperdició en otro tipo de energía, que siempre se transformó según la primera ley, pero no con buena calidad según la segunda ley. Porque si la turbina solo tiene 70% de eficiencia, quiere decir que hubo 30% de energía que se desperdició o no se pudo aprovechar. Si se desperdició, quiere decir que siempre se transformó en otro tipo de energía, cumple la primera ley, pero ese 30% se pudo haber convertido en otro tipo de energía, como calor, que no lo aproveché para transformar energía eléctrica, o puede haber sido utilizada para vencer resistencias como la fricción en el eje, que tampoco se aprovechó para convertir energía eléctrica. Entonces, esa es una diferencia
de evaluar la transformación de energía con la primera ley o con la segunda ley. Bien, entonces esos conceptos me van a ayudar a diferenciar la primera ley de la segunda ley. Vamos a ver ahora un concepto que es la calidad de energía, que le hemos estado platicando. Primero, calidad de energía, involucrada según la segunda ley de la termodinámica. El texto nos dice que la energía sufre degradación durante un proceso. También, entre mayor es la diferencia de temperatura, transferencia de calor, mayor es la calidad de la energía. En dispositivos mecánicos es importante mantener la conservación de la calidad de energía, lo que también ayuda a determinar los límites teóricos de desempeño de los dispositivos mecánicos. Bien, quizás el texto o el párrafo no lo podamos entender ahorita, pero una forma de verlo es lo que hablamos de la turbina. Si yo mantuviese en 100% la calidad de la energía en la turbina, quisiese decir que el 100% de lo que yo consumo del vapor lo convertiría totalmente en energía mecánica en el eje, que después se convertiría en energía eléctrica. Y no tendría ningún desperdicio de energía. Pero si esa calidad decae, quiere decir que de ese 100% que yo consumí, solo, digamos, un 90% convertí en energía mecánica para transformarla en energía eléctrica. ¿Qué pasó con el otro 10%? No lo pude aprovechar o lo utilicé para vencer resistencias como la fricción, como mencionábamos, o para vencer el mismo movimiento del vapor a través de la turbina. Entonces, ese 10% se convierte en una energía que yo no pude aprovechar. Entonces, la transformación de energía mecánica del vapor, o que el vapor me entrega, a energía mecánica que yo puedo transformar en energía eléctrica, tuvo una mala calidad de energía, ya un 90%, 10% que desperdicié. Entonces, veamos, interpretemos que cuando hablamos de mala calidad de energía, nos referimos que hay una transformación de energía que no pude aprovechar o que desperdicié en otros procesos. El objetivo de una turbina es producir energía mecánica para convertirla en energía eléctrica. Si toda la energía que la turbina recibe lo aprovecha para poderlo convertir en energía eléctrica, quiere decir que su calidad de energía se mantuvo. Pero si no lo aprovechó todo y una parte se desperdició, la calidad de energía cayó. ¿Por qué? Porque no pude aprovechar toda la energía. Entonces es una forma de ir interpretando lo que es la calidad de la energía. Eso nos va a servir mucho para termodinámica 2, sobre todo en la primera unidad, cuando se ve lo que es exergía. Bien, continuando con el capítulo 6, otro concepto que vamos a empezar a ver, ya hablamos de qué es la primera ley de la termodinámica, qué dice la segunda ley, qué es la calidad de energía. Cuando la calidad de energía decae, quiere decir que sufrió una degradación o un desperdicio de energía que no pude aprovechar. Y vamos a ver ahora lo que son depósitos de energía, porque esto nos va a servir bastante para los ciclos de potencia, ciclos de refrigeración, ciclos de bomba de calor y para termodinámica 2 y para transferencia de calor. ¿Qué es un depósito de energía? No se considera un depósito de energía como cualquier cuerpo que posee una capacidad de energía térmica relativamente grande que puede suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar ningún cambio de temperatura, como ser aire atmosférico, los océanos, hornos industriales. Un depósito que suministra energía en forma de calor se llama fuente, ya fuente de calor, y un depósito que absorbe energía en forma de calor se llama sumidero. O sea, ese es el que recibe energía. ¿Por qué es importante? Porque son las fuentes de energía que yo tengo en la transferencia de calor. Imaginémonos un sistema de aire acondicionado. El ambiente exterior, cuando yo boto el calor que yo saco, el ambiente exterior absorbe esa energía, entonces se convierte en un sumidero. Se convierte en un sumidero y el hecho de recibir esa energía no hace que el ambiente exterior total cambie sus condiciones. Tal vez sí cambie sus condiciones el inmediato alrededor del equipo que está botando calor, pero en general no cambia de condición. O si yo botase
energía en una masa de agua grande y esa masa de agua grande no es afectado por esa energía que está recibiendo, pues se convierte en un sumidero o en un depósito de energía. Al inverso, cuando es al revés, que yo gano energía de algún medio, digamos, tengo un dispositivo al cual entra algún ambiente caliente, algún horno, como lo mencionaba aquí el ejercicio, y ese horno al entregar energía no sufre cambios de temperatura, se convierte en una fuente de calor. Entonces eso es para ir identificando qué es una fuente de calor y qué es un sumidero. Vamos a interpretar un depósito de energía que entrega calor como fuente y un depósito de energía que recibe calor como sumidero. Esa como parte de los conceptos que vamos a utilizar para los ciclos de transformación de energía que vamos a ver. Aquí hay una imagen bien sencilla que está en el libro. Es una forma de interpretar estos dos párrafos. Si yo tengo un depósito grande, un cuerpo grande que contiene energía térmica y entrega energía, pero al entregar energía, este cuerpo no sufre un cambio de calor o de temperatura, pues se convierte en una fuente de calor. Pero si tengo un cuerpo grande con energía térmica y que recibe calor, pero al recibir el calor no sufre un gran cambio de temperatura, se convierte en un sumidero. Entonces, esto es algunos conceptos de qué es un depósito de energía, qué es una fuente de calor y qué es un sumidero. Bien, ya vamos entrando ahora a lo que son máquinas térmicas. En los capítulos anteriores estudiamos la transformación de energía mediante balance de energía, mediante las ecuaciones de continuidad, primera ley de la termodinámica. Solo estudiamos la transformación de energía. Digamos, hablábamos de una turbina que convertía energía hidráulica o energía mecánica que me entregaba un fluido en energía mecánica que se entregaba a un generador, o una bomba que consumía energía de un motor y la transformaba en energía hidráulica a un fluido. Eso solamente es transformación de energía, pero no estudiábamos en sí el dispositivo encargado de transformar esa energía. Ahora sí vamos a ver esos dispositivos, cómo afecta las condiciones de entrada y salida a ese dispositivo, qué eficiencias tiene, y lo vamos a llamar máquinas térmicas. Digamos, el trabajo puede convertirse en otra forma de energía, pero estas energías no se pueden convertir en trabajo directamente, a menos que se utilice un dispositivo llamado máquina térmica. Es decir, yo convertía en una bomba energía que consumía de un motor eléctrico en energía hidráulica en el fluido, pero no se convierte por sí sola. Yo necesito un mecanismo para poder transformar esa energía y eso es una máquina térmica. En ese caso era una bomba. Si fuese un compresor, yo puedo convertir energía mecánica que me da un compresor en energía neumática al comprimir el aire ambiente, pero no por sí solo. Yo necesito un dispositivo intermedio que realice esa conversión. Y luego, pues la turbina, que es la que hemos estado hablando. Yo no puedo convertir la energía que contiene el vapor en energía mecánica directamente. Necesito un equipo o un dispositivo intermedio que pueda hacer esa transformación. Pues para eso vamos a utilizar una máquina térmica. Bueno, aquí hay algunas imágenes que son imágenes que están en el libro, donde hay una máquina térmica, en este caso es un eje con unas aspas que transforman energía para poder mover energía desde el agua hacia el exterior. Esa es una máquina térmica y en ese caso tenemos trabajo que se transforma después en calor. La siguiente imagen lo que me indica es que al invertir el flujo de calor no quiere decir que yo voy a poder generar trabajo sobre el eje. Si yo tengo un eje moviendo un fluido, en algún momento va a generarse calor hacia el exterior. Pero si ese calor, aunque sea la misma cantidad, yo se la aplico al agua, no significa que este eje va a empezar a girar en sentido contrario que la imagen anterior.
Para lograr eso, yo necesitaría un dispositivo que podría ser una máquina térmica. Bien, antes de continuar, hay ciertas características que puede cumplir una máquina térmica. El texto menciona que las máquinas térmicas pueden diferir entre sí, pero hay ciertas características que las cumplen todas. Ya entrando en máquinas térmicas, hablando de como ciclos de potencia o refrigeradores, vamos a determinar una máquina térmica como aquel dispositivo que recibe calor de una fuente a temperatura alta. Ya mencionamos que fuente nos estamos refiriendo a un depósito de calor que me va a entregar calor a mí. Entonces, la máquina térmica recibe calor de una fuente a temperatura alta, que puede ser la energía solar, puede ser un horno, puede ser un reactor. Esos son dispositivos o depósitos de calor suficientemente grandes para que cuando me entregue calor, su temperatura no se vea afectada. Otra característica es que convierten parte de este calor en trabajo, por lo general en la forma de una flecha rotatoria. Eso pues nos estarían hablando de una turbina o todo el ciclo que hace una turbina. Parte del calor que se genera en una caldera va a una turbina y esa turbina, ese calor lo transforma en trabajo. Parte de ese calor lo transforma en trabajo, por lo general en forma de una flecha rotatoria, y esta es la que va después al generador. Luego también rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura. Recordemos que ya el sumidero también es un depósito grande de calor, pero recibe el calor, no lo entrega. En ese caso puede ser también la misma atmósfera, pueden ser los ríos, pueden ser los océanos, pueden ser lagos. El caso de cuando yo utilizo los lagos para enfriamiento, pues los lagos se convierten en un sumidero porque ese calor que yo necesito sacar se lo entrego al lago. Operan en un ciclo. Esto ya lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere con que operan en un ciclo? Ya vimos que era un ciclo. Es cuando yo tengo una sustancia que parte de un estado a un segundo estado, a un tercer estado, pero el estado final vuelve a ser el estado inicial. Eso es un ciclo. Eso lo vimos en la primera unidad. No nos interesaba qué dispositivo hacía que esa sustancia cumpliera un ciclo. Ahora sí vamos a ver qué dispositivos se necesitan para que la sustancia cumpla un ciclo. Y luego pues requieren un fluido de trabajo hacia y desde el cual se transfiere calor en un ciclo. Que en este caso sería pues la sustancia como lo estudiamos en la primera unidad. Entonces esas son algunas características de una máquina térmica. Bien, aquí tenemos una imagen, pero voy a regresar a esta diapositiva. Recordemos donde dice operan en un ciclo. Bueno, realmente recordemos todos los incisos, pero recordemos la parte que dice en un ciclo y requieren un fluido de trabajo. Entonces, vamos a ver ahora esa máquina térmica como un ciclo, como un esquema. En este caso, esquema de una máquina térmica para generación de potencia. Puede ser una planta hidroeléctrica, puede ser una planta térmica, no, hidroeléctrica no, puede ser una planta térmica donde se genera energía eléctrica a base de algún combustible, a base de algún gas, a base de búnker, de diésel. Puede ser una planta de este tipo para generar potencia, que en sí es generar energía eléctrica. Entonces tenemos aquí una imagen donde se involucran todos los conceptos que hemos estado hablando. Primero, se involucra la fuente de energía, que en este caso puede ser un horno. Y tenemos el sumidero de energía, que es donde yo desecho calor que no utilicé. En este caso puede ser la atmósfera, puede ser un lago, puede ser un río. Luego tenemos un sistema marcado como en el rectángulo, frontera del sistema. Y adentro de esta frontera del sistema está una máquina térmica.
una máquina térmica que está formada por 4 dispositivos. Tenemos una caldera, tenemos una turbina, tenemos un condensador y tenemos una bomba. Bien, ya hemos visto que una bomba consume trabajo, puede ser un motor eléctrico, puede ser un motor de combustión, y entrega energía a un fluido que está moviendo. También ya hemos visto que una turbina consume energía de un fluido que está pasando a través de él y transforma esa energía en una potencia de salida. Aquí estamos involucrando conceptos de las unidades anteriores. Bien, mencionaban los incisos anteriores que una máquina térmica, vamos a ver, vamos a regresar, recibe calor de una fuente a temperatura alta. ¿Cómo lo podemos ver en el esquema? Pues está recibiendo calor de esta fuente de energía, que puede ser un horno. Un horno que junto con el dispositivo donde se intercambia el calor, lo podemos llamar todo en conjunto como una caldera. Una caldera, pues, una de las opciones es quemar un combustible y esa energía térmica que tengo de la combustión se lo transfiero al fluido que puede ser agua y en el proceso pues pasa de líquido a zona de saturación y de zona de saturación a vapor sobrecalentado. Entonces, eso es una caldera. Siguiente inciso de la diapositiva anterior, convierte parte de este calor en trabajo. Entonces, regresemos al esquema. Una vez que el fluido en la caldera recibe todo este calor de la fuente de energía, ese fluido con todo ese contenido de energía va a la turbina. Y ese contenido de energía que se obtuvo a través de un calor se convierte en una parte en trabajo de salida, y si lo veo en tasa sería potencia de salida. Pero siempre hay un porcentaje de calor que no se aprovecha y sale de la turbina. Entonces, por eso menciona el inciso que convierte parte de ese calor como potencia. Vamos a ver qué otro inciso había. Rechazan el calor de desecho hacia un sumidero. Entonces, regresamos a la diapositiva. El calor, como mencionamos, que no se logró aprovechar en la turbina, regresa con el fluido y llega a este dispositivo, que lo podemos llamar condensador. Imaginémonos que aquí el vapor salió siempre con calidad alta y aquí en el condensador desecha ese calor que no se pudo aprovechar y se termina condensando. Y este calor que se desecha, pues lo desecha a un sumidero y luego continúa el fluido hasta lo que es la bomba. ¿Qué decía el siguiente inciso? El siguiente inciso dice que opera en un ciclo. Entonces veamos la diapositiva. Ya mencionamos que la bomba consume trabajo y eleva la energía del fluido. El fluido llega a la caldera, gana calor de un sumidero, se evapora, llega a vapor sobrecalentado, llega a la turbina como vapor sobrecalentado, entrega parte de ese calor como trabajo y el calor que no se aprovechó continúa fuera de la turbina. Parte de ese calor se desecha en este dispositivo, que puede ser un condensador. Ese calor desechado va a un sumidero y la sustancia continúa nuevamente a la bomba. Entonces, la sustancia comenzó en un estado antes de la bomba, llegó a la caldera, a la turbina, al condensador y regresó al mismo estado antes de la bomba. Entonces, ahí es donde la máquina térmica opera en un ciclo. Y el último requiere un fluido de trabajo desde el cual transferir calor. Entonces, el fluido de trabajo en este ejemplo puede ser agua, y en la caldera recibe calor y en el condensador rechaza calor. Entonces, ahí están los incisos que hacen las características de una máquina térmica. Entonces, a este ciclo, más adelante, o lo vamos a llamar ciclo de potencia. Y si es agua, pues se va a llamar ciclo de potencia Rankine. Si fuese gas, sería ciclo de potencia Brayton. Y hay una consulta que dice, si la caldera es a base de biomasa, ¿es posible que ese sumidero sea donde se está quemando para calentar el? Sí, así es, exactamente. Este sumidero de fuente de energía
sería donde se está quemando la biomasa el poder calorífico de esa biomasa se aprovecha para transferirlo al agua que va en la caldera y se termina evaporando. Entonces, es correcto. Donde se quema la biomasa sería el sumidero del cual yo obtengo esta fuente de energía o calor de entrada. Así es. ¿Qué más? Bueno, eso hablando de los conceptos que vimos en las diapositivas anteriores. Ahora vamos a ver algunos términos de cómo vamos a llamar a las energías que están entrando y están saliendo. Bien, el calor que viene del sumidero de mayor temperatura hacia la caldera, lo vamos a llamar calor de entrada. Y el calor que se desecha, en este caso en el condensador, lo vamos a llamar calor de salida. Hablando de calor de entrada y salida de todo el sistema. También cabe mencionar que no necesariamente va a ser un ciclo que trabaje con agua. En este caso, como trabaja con agua, pues tengo un condensador. Puede ser que trabaje con aire, nada más que en ese caso ya no tendría un condensador, tendría un intercambiador o el aire caliente lo desecho a la atmósfera y tomo aire completamente fresco por otro lado de la atmósfera. Y en lugar de una bomba tendría un compresor. Pero los criterios son exactamente los mismos. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, el trabajo generado por la turbina lo vamos a llamar trabajo neto. Ya vamos a ver por qué no le digo trabajo de salida. Bueno, sí es trabajo de salida, pero lo vamos a llamar trabajo de turbina. Lo podemos llamar también trabajo de salida de la turbina. Pero parte de este trabajo de la turbina puede ser utilizado para hacer trabajar la bomba, ya que yo podría tener aquí algún eje interconectado. Parte del trabajo que genera la turbina, yo lo voy a llamar trabajo de la bomba. Y ese trabajo lo voy a llamar como trabajo de entrada. Más entre el mercado van a ver que ese trabajo allá lo llaman trabajo de retroceso. Es una forma de ver el trabajo de entrada. Luego, cuando yo resto a este trabajo de salida, le resto el trabajo que yo consumo en la bomba, ahí sí obtengo el trabajo neto, que es el trabajo que exactamente puedo utilizar en el generador. Y no es más que la resta de trabajo de salida menos trabajo de entrada. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, ahí ya tenemos los conceptos que hemos estado viendo. Entonces veamos las ecuaciones. Trabajo neto de salida, que es el trabajo que yo realmente puedo aprovechar para transformar la energía eléctrica, sería el trabajo de salida, pero hablando del trabajo de salida de la turbina. A eso le resto el trabajo de entrada en la bomba. Y la diferencia es lo que realmente produzco en el ciclo de potencia. Es la resta del trabajo de salida de la turbina menos el trabajo de la bomba. También se puede ver que ese trabajo neto lo puedo interpretar también como este calor de entrada menos este calor de salida. Y ese diferencial va a ser mi trabajo neto también. Bien, ¿qué pasa con la eficiencia térmica? Eficiencia térmica también la vamos a interpretar como aquella eficiencia que aprendimos, no recuerdo si fue en la primera unidad o segunda unidad, cuando les pedíamos eficiencia de una turbina, eficiencia de una bomba. ¿Cuál era esa eficiencia? Pues era una salida deseada entre una entrada necesaria. Que yo les mencionaba, no memorizarse la fórmula, simplemente interpretar qué es una eficiencia. En este caso, el libro lo define como una salida de trabajo neto. O sea, yo lo que necesito de este ciclo es mi trabajo neto. ¿Por qué? Porque ese es mi objetivo. Eso es lo que yo necesito para producir energía eléctrica. ¿Y qué es lo que debo consumir? O sea, entrada de calor total. Lo que yo necesito consumir es el calor que me debe entregar mi sumidero o fuente de energía. Entonces yo puedo definir esta eficiencia como un trabajo neto de salida entre un calor de entrada. Y este trabajo neto de salida lo puedo interpretar como trabajo de salida de la turbina menos
trabajo de entrada en la bomba. O lo puedo interpretar como calor de entrada menos calor de salida. Entonces así puedo tener estas dos fórmulas para lo que es la eficiencia térmica. Y este me va a decir cuánto de lo que consumo logro convertir en potencia. Eso es lo que me dice la eficiencia térmica en este ciclo de potencia. Bien, acá abajo van a ver que hay tres fórmulas, siempre para trabajo neto, pero cambia un poco los subíndices. Van a ver que ahora el trabajo de entrada, perdón, el calor de entrada, en lugar de un subíndice que diga entrada completo, dice Q sub H. Y el calor de salida, en lugar que diga salida, la palabra completa, dice Q sub L. Eso es porque vamos a interpretar todo lo que ocurra en cuanto al calor en el sumidero de alta temperatura, lo vamos a interpretar con una letra H. Entonces, en algún ejercicio, un ejemplo, en lugar de poner Q de entrada, les pongo Q sub H, ya vamos a saber que en sí nos estamos refiriendo al calor que el sumidero de mayor temperatura me entrega a la caldera, en este caso. Y Q sub L va a representar el calor de salida. Entonces, si en lugar de ponerles en algún ejemplo, ejercicio, calor de salida, les pongo Q sub L, ya van a saber que siempre me estoy refiriendo al calor de salida y que es entregado al sumidero de menor temperatura. En sí, H y L hacen referencia a high y low, o sea, alta temperatura, baja temperatura. A eso que hacen referencia a estas letras. Y las eficiencias pues son exactamente las mismas, solamente que en lugar de poner trabajo neto de salida entre Q entrada, es trabajo neto de salida Q sub H. Lo mismo para la otra forma de interpretar la energía térmica, la eficiencia térmica. Q sub L entre Q sub H, Q de salida entre Q de entrada. Entonces, eso es el ciclo de una máquina térmica. Y en este caso, un ciclo para generación de potencia. Y como tenemos un condensador y una bomba, pues el ejemplo está hecho con un ciclo de potencia en base de agua y vapor. Después lo vamos a aprender que es un ciclo Rankine. Pero puede ser también un ciclo de potencia a base de un gas. En base de un gas. Y si es aire que se mezclan con gases de combustión, pues va a ser un ciclo de potencia Brayton. No lo vamos a ver en termodinámica 1, sino que son temas de termodinámica 2. Es el primer parcial. Entonces, este capítulo con el primer parcial, segundo parcial, mejor dicho, de termodinámica son como una continuación. Salvo el tema de exergía, que es la primera unidad. Bien, ¿qué más tenemos? A ver. Bueno, tenemos en la diapositiva anterior un ciclo de una máquina térmica, pero para generar potencia. Generar potencia para después convertirlo en energía eléctrica o potencia eléctrica. Pero hay otro tipo de máquina térmica que el objetivo no es generar potencia, sino lograr un enfriamiento o un calentamiento. Y esos son los refrigeradores y bombas de calor. Bien, como definición, la transferencia de calor se da de un medio de mayor temperatura a uno de menor temperatura. Eso ya lo hemos estudiado bastante. Cuando se desea transferir calor al inverso, es decir, de menor temperatura a uno de mayor temperatura, se requiere un dispositivo mecánico especial llamado refrigerador, pero también puede ser un dispositivo llamado bomba de calor. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro? Bueno, primero mejor veamos el ciclo y después definimos cuál es la diferencia entre un refrigerador y una bomba de calor. Bien, tenemos aquí el ciclo, vemos que es muy similar al anterior. Es una máquina térmica donde un fluido comienza, vamos a definir que este es el comienzo, antes de un compresor, pasa por un compresor, llega a un condensador, sale del condensador, llega a un dispositivo de expansión, sale de este dispositivo de expansión, pasa a un evaporador y regresa nuevamente a la entrada de un compresor. Entonces ahí mi sustancia comienza en un estado y termina en el mismo estado, por lo tanto es un ciclo.
Vemos que tiene 4 dispositivos. Nosotros ya hemos trabajado con estos dispositivos por separado. Ya hemos hecho ejercicios de compresores, hemos hecho ejercicios de intercambiadores de calor. Bueno, creo que por tiempo de la primera unidad no logramos cubrir intercambiadores de calor, porque solo llegamos hasta cámaras de mezclado, si mal no recuerdo. Pero ese tema que nos hizo falta trata sobre intercambiadores de calor. Y dispositivos de expansión, eso sí lo vimos. Entonces aquí está el dispositivo. En este caso de un refrigerador, la sustancia de trabajo es un refrigerante. El ejemplo está hecho para un refrigerador de residencial. Entonces lo que está pasando por aquí es un refrigerante químico, pero no necesariamente es un refrigerante químico y no es el mismo químico, puede ser diferente de acuerdo a la aplicación. También hay refrigerantes gases como el amoníaco, hay refrigerantes agua con una sal como los chiles de absorción. Puede ser aire también, el refrigerante, solo que al ser aire, bueno, al ser aire yo cambiaría estos como intercambiadores en lugar de condensador y evaporador. Pero es una máquina térmica. ¿Cuál es la diferencia con el ciclo anterior? Es que trabaja al inverso. Veamos el ciclo anterior. En el ciclo anterior, donde mi objetivo es producir potencia, yo recibo calor de una fuente de mayor temperatura y desecho calor a una fuente de menor temperatura. O sea, muevo calor de mayor temperatura a menor temperatura, tal cual lo hemos aprendido. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito mover calor de una fuente de menor temperatura a uno de mayor temperatura? En ese caso, yo invierto este ciclo. Si lo invierto, este trabajo de salida se va a convertir en trabajo de entrada. Y eso lo podemos ver en este ciclo. Si lo ven, ahora las flechas que me indican la dirección de la transferencia de calor es diferente. Ahora lo muevo de un ambiente de menor temperatura a uno de mayor temperatura. ¿Cómo logro eso? Pues necesito un dispositivo llamado refrigerador o bomba de calor. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, lo que mencionaba, ahora ya no voy a tener un trabajo neto de salida, ahora lo que voy a tener es un trabajo de entrada. ¿Qué quiere decir? Que un ciclo de potencia produce trabajo y un ciclo de refrigerador o bomba de calor consume trabajo, hace lo contrario. Y muevo calor de menor temperatura a mayor temperatura. Ese es el objetivo de un refrigerador. ¿Qué ejemplos podemos tener de este ciclo? Bueno, el aire acondicionado. El aire acondicionado de nuestras casas, del aula, del trabajo. Sacamos calor de un ambiente a menor temperatura, que podría ser nuestra sala, y botamos el calor a un ambiente de mayor temperatura, que es el exterior. O sea, el equipo del aire acondicionado que está afuera, según una mini split, el equipo que está afuera, sería este equipo que dice Q sub H o condensador. ¿Por qué? Porque es el que bota calor a un medio circundante. Y el equipo que está dentro, que es el que mantiene frío, sería el evaporador o Q sub. Bueno, sí, sería el evaporador que mueve un calor Q sub L. Y es el calor que saca de la sala acondicionada. Si lo vemos desde el punto de vista de un refrigerador, donde guardamos los alimentos en la cocina, este espacio refrigerado sería el interior del refrigerador, donde yo tengo los alimentos, agua, refrescos, y extraigo Q sub L para mantenerlos helados. Pero después ese calor es botado al ambiente alrededor del refrigerador, que sería la cocina, por la parte trasera o por los lados de los refrigeradores. En el caso de los refrigeradores viejos, que atrás tenían un serpentín con unos tubos y uno tocaba ese serpentín, o bueno, antes la gente de antes ponía también a secar ropa ahí. Ese sería el condensador. Ahora los refrigeradores nuevos pues viene incorporado en el cuerpo externo del refrigerador y uno solo toca las paredes y siente caliente. Entonces ahí está ese condensador. Y luego pues está una válvula de expansión, que en este caso es un tubo capilar, y un compresor, que es el ruido que escuchamos cada vez que arranca a enfriar el refrigerador.
Si es un refrigerador inverter, pues ese ruido es mínimo y casi no se lo va a escuchar. Entonces, esa es la diferencia. Ahora bien, ¿qué pasa con las eficiencias? Ya definimos que eficiencia térmica es una salida deseada o un objetivo versus un consumo, lo podemos expresar de esa forma. En el ciclo anterior, el objetivo era un trabajo neto de salida entre un consumo, que era un calor de entrada. O sea, yo necesito consumir este calor, que podría ser en una caldera por los gases de combustión de un combustible como un diésel, o la quema de biomasa, como era la consulta. Ahora, en mi refrigerador, mi objetivo, ¿cuál va a ser? Va a ser mantener frío un ambiente. Entonces, si mi objetivo es mantener frío un ambiente, es un calor que estoy sacando de un ambiente de menor temperatura. Entonces, mi objetivo ya no va a ser un Q sub H de entrada, ahora va a ser este Q sub L. Ese es mi objetivo, sacar calor de un ambiente acondicionado o refrigerado. ¿Y cuál va a ser mi costo? Pues el trabajo que consume el compresor, o sea, la potencia consumida de la red eléctrica. Entonces, mi eficiencia en un refrigerador va a ser Q sub L entre un trabajo neto de entrada. Y eso lo podemos ver en esta parte de acá. Solamente que ya no lo voy a llamar eficiencia térmica. Ahora lo voy a llamar coeficiente de desempeño o COP. Ese va a ser mi eficiencia para un refrigerador, eficiencia de un refrigerador. ¿Cuál va a ser? Bueno, en un refrigerador yo quiero mantener frío un ambiente, Q sub L, entre lo que me cuesta mantener frío ese ambiente, y es un consumo de la red eléctrica, trabajo neto de entrada. Y lo puedo expresar de cualquiera de estas dos formas. Eso es un refrigerador. Ahora bien, como mencioné, iba a dejar para después cuál es la diferencia entre un refrigerador y una bomba de calor. Entre los dos tienen exactamente los mismos dispositivos. Tienen también un líquido refrigerante. El líquido refrigerante en algún momento se evapora, se condensa. Es un ciclo también. También tiene un compresor. Pero lo que va a cambiar es cuál es el objetivo entre uno y el otro. Un refrigerador, como lo mencionamos, es mantener frío donde tenemos los alimentos guardados. Entonces mi objetivo es Q sub L. Pero una bomba de calor, mi objetivo es lo contrario. Mi objetivo es mantener caliente un ambiente. Y ahí se nos viene a la mente lo que es la calefacción. La calefacción en un edificio. En temporadas frías, que bueno, en Honduras no es muy común, pero en otros países donde los inviernos caen por debajo de cero la temperatura, sí necesitamos un dispositivo que en lugar de mantenerme frío mi casa, lo que yo quiero es que me mantenga caliente mi casa. Entonces ahí utilizamos siempre un dispositivo que es un ciclo, pero lo que yo quiero es meter calor a la vivienda. Y ese calor lo estoy moviendo ¿de dónde? En un refrigerador lo muevo de un ambiente frío, que es el interior, hacia un ambiente caliente, que es el exterior, igual que un aire acondicionado. Muevo calor de un ambiente frío, que es adentro del aula, y lo muevo hacia el exterior, que es el aire exterior afuera del edificio. En una bomba de calor sería al revés, agarrar calor del ambiente exterior y moverlo hacia el interior del aula. Obviamente eso yo lo requeriría en temporadas de invierno, es decir, cuando mi ambiente exterior tiene menor temperatura que mi ambiente interior en el aula. Imaginémonos una temporada donde tuviésemos 5 grados de invierno. 5 grados uno no tiene confort. Uno desea tener entre 20 y 25 grados. Entonces yo necesitaría mover calor del aire que está a 5 grados centígrados afuera y depositar ese calor adentro del aula que está a 25 grados. Pero ¿en qué se convierte ese calor que deposito adentro del aula? Se convierte en Q sub H.
Quiere decir que una bomba de calor, mi objetivo ya no es Q sub L como en un refrigerador. En una bomba de calor, mi objetivo es Q sub H. Entonces mi eficiencia va a cambiar. Mi eficiencia sigue siendo mi objetivo entre mi costo. Nada más que ahora en la bomba de calor mi objetivo es Q sub H. Entonces mi eficiencia va a ser Q sub H entre el trabajo que necesito consumir en un compresor. Entonces esa es la diferencia entre este coeficiente de desempeño, ya sea para un refrigerador o una bomba de calor. Y bueno, el libro para diferenciarlo llama COP sub R para la eficiencia del refrigerador y COP-HP para la eficiencia de una bomba de calor. Entonces, esa es la diferencia entre un refrigerador y una bomba de calor. Es siempre un ciclo de refrigeración, pero lo que cambia es que en el refrigerador quiero mantener un ambiente frío y en una bomba de calor yo quiero mantener un ambiente caliente. Incluso, bueno, si alguien trabaja en sistemas de aire acondicionado, hay ciertas mini split que no las venden como mini split, sino que las venden como bomba de calor. Eso quiere decir que esa mini split en verano puede mantener frío un ambiente, pero en invierno se puede invertir para que trabaje calentando un ambiente. Entonces, eso se refiere cuando una mini split me la venden como bomba de calor. Bien, vamos a ver si esto nos quedó, si logramos conceptualizar el COP y el refrigerador de bomba de calor. Bien, ahorita vamos a hacer un poco un cambio algo diferente en el tema. Entonces, si hay alguna consulta, la podemos hacer ahorita. Si no, pues continuamos. Bueno, si no hay preguntas, pues vamos a continuar a algo que se llama procesos reversibles e irreversibles. Esos de procesos reversibles e irreversibles tienen relación con lo que mencionamos al inicio de la clase de ahora. Tiene que ver con que la transformación de energía tiene una dirección y tiene una dirección que no se puede invertir. Cuando yo transformo energía, donde yo sí puedo invertir esa transferencia, esa conversión de calor y no dejar desperdicios de esa energía, yo voy a llamar a ese proceso un proceso reversible. Se puede invertir, a la transforma de energía se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, que el sistema regresa a su estado inicial después del proceso inverso. Y un proceso irreversible cuando pasa lo contrario. Un proceso que no se puede revertir por sí mismo y regresar a su estado inicial debido a irreversibilidades como son pérdidas por fricción, pérdidas por transferencia de calor, expansión libre, resistencia eléctrica. Bien, cuando mencionábamos, voy a irme primero a la última imagen. Mencionamos al inicio, que creo que esta fue la primera imagen que vimos, que si ponemos una taza de café en un ambiente que está a menor temperatura que el café, la dirección de la transferencia de calor es del café hacia sus alrededores. Ahí yo tuve un cambio de estado del café, o sea, lo enfrié. Pero por sí solo, este calor no puede volver a entrar al café y que después el café vuelva a estar a la misma temperatura que estaba cuando lo puse en ese ambiente. Quiere decir que este proceso de enfriamiento del café es un proceso irreversible, porque por sí solo no se puede volver a calentar. Necesito un dispositivo, como puede ser un microondas o puede ser una cafetera. Veamos un ejemplo del péndulo. Un péndulo imaginario, un péndulo donde no tengamos ningún tipo de fricción. Un péndulo yo lo desplazo inicialmente en un punto y lo suelto. Y este péndulo pasa convirtiendo energía cinética en energía potencial y se mueve oscilando de un punto a otro. Si este péndulo, entre menos resistencia tenga, este péndulo va a estar regresando a su punto inicial. Ese sí es un ejemplo de un proceso reversible. ¿Por qué? Porque yo lo suelto de este punto inicial
él convierte energía potencial en cinética, llega a un punto intermedio, y luego esa energía cinética empieza a convertirse en potencial, hasta que llega al punto contrario del donde inició. Pero en ese punto la energía potencial vuelve a convertirse en energía cinética, llega a un punto medio, y la energía cinética empieza a convertirse nuevamente en energía potencial hasta que regresa a su punto inicial. Ese es un ejemplo de un proceso reversible. El péndulo constantemente está regresando a su punto inicial. Para eso, yo no tengo que tener ni generación de trabajo, ni pérdidas por calor, ni pérdidas por fricción. Si yo tengo en el eje donde oscila el péndulo, tengo algo de fricción, esa fricción va a actuar como un freno, va a empezar a frenar el movimiento del péndulo y poco a poco se va a ir deteniendo. Y quiere decir que en ningún momento el péndulo logró regresar a su punto inicial, a su estado inicial, y ahí se convertiría en un proceso irreversible, o sea, no se puede revertir. Y algo similar puede haber con compresión de gases o expansión de gases, pero si yo no lo logro hacer por sí solo, necesito un dispositivo, quiere decir que ese proceso es irreversible. Entonces, ¿qué hacen que un proceso reversible se convierta en irreversible? Ya vimos el movimiento del péndulo. Para que el péndulo sea reversible, él tiene que estar moviéndose y oscilando y regresando a su punto inicial cada vez que se mueva. Pero si por alguna razón empieza a haber fricción en el eje, él empieza a detenerse. Entonces, la fricción es un efecto que hace que un proceso no sea reversible. Y a esos efectos o esas causas que hacen que un proceso no sea reversible lo vamos a conocer como irreversibilidades. Incluso aquí se menciona que la fricción es un proceso de irreversibilidad, pues es una causa de reversibilidad. También las pérdidas por transferencia de calor pueden ser procesos de irreversibilidad. Para que una turbina no convierta en 100% de la energía del vapor en trabajo, o no llegue a su punto máximo, es porque quizás no está bien aislada. Si no está bien aislada, pues hay pérdida de energía a través de su cuerpo y eso la hace irreversible. ¿Qué más? El ejemplo de la resistencia eléctrica. Yo puedo pasar energía eléctrica a través de una resistencia, pero parte de esa energía pasando por la resistencia eléctrica se va a convertir en calor. Pero después ese calor por sí solo no va a entrar a la resistencia eléctrica. Entonces es una pérdida de energía por calor que a la vez se convierte en una irreversibilidad. Entonces eso hace que mis procesos no sean reversibles. Ahora bien, los procesos reversibles realmente son idealizados. Todos los procesos que nosotros tengamos va a tener cierta pérdida de energía o ciertas irreversibilidades. Pero como lo menciona el libro, estudiar un proceso reversible hace que sea más fácil el estudio y sus resultados pueden llegar a ser muy similares al de un proceso irreversible. Entonces, todos estos estudios que vamos a hacer de los ciclos, vamos a considerarlos como reversibles. Bien, eso es un proceso reversible y uno irreversible. Va a servir mucho esos conceptos para primer parcial de termodinámica 2. Ciclo de Carnot. Bien, ya vimos dos tipos de ciclos de máquinas térmicas. El ciclo de potencia, para generar potencia, como lo indica su nombre, y el ciclo de refrigerador o bomba de calor, que es para mantener un ambiente frío o caliente. Y vimos también de que cada uno tiene su forma de calcular la eficiencia. Ahora vamos a ver un ciclo, que es el ciclo de Carnot. Menciona el libro que una máquina que opera en el ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot, que se compone de 4 procesos reversibles, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. O sea que hay forma de llevar esos estados a su estado inicial. Y es posible llevar a cabo un proceso cerrado. O sea, un proceso cerrado me están diciendo lo mismo que un ciclo.
El ciclo de Carnot proporciona el límite máximo de desempeño de una máquina térmica real, es decir, la eficiencia térmica máxima. Aquí un ciclo de Carnot me va a decir cuál es la eficiencia máxima que yo obtendría en un ciclo de potencia sin tener ningún tipo de reversibilidades o ningún tipo de pérdida. Si yo lograse aprovechar todo en un ciclo de potencia, yo obtendría la eficiencia de Carnot. Es la máxima eficiencia que yo puedo alcanzar. Bien, la definición me menciona dos ciclos o dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos. Eso se pueden ver aquí en el gráfico. Tenemos dos procesos isotérmicos de 1 a 2 y de 3 a 4, lo que en uno se gana calor y en el otro se pierde calor. Esos son dos procesos isotérmicos, es decir, se dan a presión constante, perdón, temperatura constante. Y tenemos dos procesos adiabáticos, donde si hay cambio de temperatura, desde una temperatura mayor a una temperatura menor, recordando que significa H y L, también de una menor temperatura a una mayor, pero es adiabático y estos procesos de 1 a 4 y de 2 a 3 no tienen transferencia de calor. Entonces, esas son dos características de un ciclo de Carnot. Hablando de eficiencias, tenemos nuevamente la eficiencia térmica de un ciclo de potencia. Una de las formas era 1 menos Q sub L entre Q sub H, es decir, calor entregado en un sumidero entre calor recibido de una fuente. Eso es la eficiencia térmica del ciclo de potencia que vimos anteriormente. Pero, ¿cuál es el valor máximo que esta eficiencia puede dar? O que puede darse esta eficiencia. Ese valor máximo lo vamos a llamar como una eficiencia térmica reversible. Es decir, esta eficiencia térmica, el valor máximo que puede obtener es la eficiencia térmica reversible. ¿Cómo lo voy a encontrar? Pues es la misma ecuación, similar, pero en lugar de calores, lo que voy a tener son temperaturas. Es decir, la eficiencia térmica reversible va a ser a 1 menos la temperatura que tiene el sumidero inferior, o sea, la de menor temperatura, entre la temperatura que tiene el sumidero superior. Y esto me va a dar la máxima eficiencia que podría tener ese ciclo. Si no se logra esta máxima eficiencia, pues la eficiencia va a ser la eficiencia normal que acabamos de ver. 1 menos Q sub L entre Q sub H. Digamos que es la eficiencia real. Y la eficiencia máxima es 1 menos T sub L entre T sub H. Y luego pues hay aquí otras relaciones donde para yo lograr tener la eficiencia máxima, pues este Q sub L y Q sub H deberían estar en sus puntos óptimos. Cuando están en sus puntos óptimos, vamos a llamarlo que es una relación Q sub H entre Q sub L, pero reversible. Y eso es igual a T sub H entre T sub L. O sea que esta es la relación de calores que yo obtendría cuando tengo mi eficiencia máxima. Cuando yo tengo un ciclo con la eficiencia máxima que yo puedo obtener, estoy hablando de un ciclo de una máquina térmica de Carnot. Bien, algunos conceptos que podemos tener es que estos términos que tenemos aquí es una forma de comparar mi eficiencia real que yo tengo en un ciclo versus la eficiencia máxima que yo podría tener. Y esa eficiencia máxima ya sabemos que la vamos a llamar como eficiencia térmica reversible. Bien, mi eficiencia real o eficiencia térmica va a ser siempre menor, bueno, va a ser menor a la eficiencia térmica reversible. Si eso ocurre, yo estoy hablando de una máquina térmica irreversible. ¿Por qué? Como no logré aprovechar el máximo que yo podía aprovechar, mi eficiencia es menor a la eficiencia máxima. Y si no pude aprovechar el máximo, quiere decir que hubo porcentajes de energía que no pude aprovechar. O sea que tuve irreversibilidades. Y eso me lleva a un ciclo térmico irreversible. Pero si mi eficiencia térmica es igual a la eficiencia térmica reversible, es decir, que mi eficiencia térmica es la máxima que yo puedo obtener, quiere decir que sí logré aprovechar el máximo que yo podía. O sea que no tuve reversibilidades, no tuve desperdicios. Entonces, en ese caso, yo tengo una máquina térmica reversible.
Y luego, mi eficiencia real mayor que mi eficiencia máxima, pues eso no es posible. No puedo obtener más del máximo que yo puedo obtener. Entonces, este tercero no es posible. O mejor dicho, es imposible. Bien, ese es el ciclo de Carnot. Lo cumplen los ciclos de potencia. Pero también existe el ciclo de Carnot para un refrigerador y bomba de calor. Y va a pasar exactamente lo mismo. El ciclo de la máquina o el ciclo de Carnot, el anterior, me da la eficiencia máxima que puede tener un ciclo de potencia. Y el ciclo de Carnot de un refrigerador me da la máxima eficiencia que puede tener un refrigerador. En este caso es el máximo COP que yo puedo obtener de un refrigerador. Y está dado pues por estas relaciones que están acá abajo. Las de acá arriba son los desempeños de refrigerador y bomba de calor que vimos en la diapositiva de refrigerador y bomba de calor. O sea, estas son las eficiencias reales. Pero las eficiencias máximas que yo puedo obtener, nuevamente, que como el ciclo de potencia, yo reemplazo los calores por temperaturas. Y estas dos ecuaciones me van a dar mi eficiencia máxima del refrigerador y mi eficiencia máxima de una bomba de calor. Nuevamente tenemos las mismas características al comparar mi eficiencia real con las máximas. Si yo tengo una eficiencia real menor que la eficiencia máxima que yo podría obtener, pues tengo un refrigerador irreversible porque tuve desperdicio de energía. Pero si mi eficiencia es igual a la eficiencia máxima, quiere decir que sí aproveché el máximo que yo podía aprovechar y yo tengo un refrigerador reversible. O sea, no tuve desperdicios, no tuve degradación de la energía. Y mi eficiencia real mayor que mi eficiencia máxima, pues también es un proceso imposible, igual que el ciclo de potencia. Bien, entonces, ese es el capítulo 6, el capítulo de segunda ley de la termodinámica. No vamos a lograr, por cuestión de tiempo, no vamos a lograr ver el capítulo 7, que es el de entropía. Pero sí les recomiendo darle una lectura a la entropía. Quizás la última clase le dedique unos 15 o 20 minutos a hablar un poco de la entropía, porque sí se va a utilizar en termodinámica 2 y al menos se debe saber qué es la entropía y cómo se encuentra en las tablas, que es exactamente igual que encontrar entalpía o encontrar volumen específico. Vamos a ver capítulo 6, es el tercer parcial. Y recordando para los que entraron tarde, que mañana no vamos a tener la clase. Tengo un compromiso mañana tarde y noche en el trabajo, entonces no voy a poder estar para dar la clase. Pero sí la vamos a continuar el sábado, entonces nos miraríamos hasta el sábado. No sé si hay consultas de lo que hablamos o surgen las consultas cuando hagamos los ejercicios. Nuevamente, pues quizás como vimos toda la teoría de un solo, hay que ir a repasar para conceptualizar. Las fórmulas, nuevamente, no les recomiendo memorizárselas, mejor entender los conceptos y con los ejercicios pues se terminan de afinar esos conceptos y las fórmulas pues son fáciles de interpretar. Si no hay consultas, pues nos miraríamos o nos escucharemos el sábado siempre a las 5:15. Bien, entonces no hay consultas, nos vemos el sábado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Es que ya le había escrito hace un par de días, pero creo que no sé si ya vio mi mensaje. Ah, no. Juan Carlos Izaguirre. Sí. No, bien. Voy a ver, quizás se me quedó por ahí el mensaje, pero no lo he visto. Voy a buscarlo y le contesto. Ah, ok. Muchas gracias.